Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo, y que nos toca de cerca porque, aunque sean celebridades, también son seres humanos con sus propias batallas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y una alerta médica que ha puesto a muchos a hablar, una situación que va más allá del brillo de las pantallas y nos recuerda la importancia de la salud. ¿Están listos para desentrañar este misterio y entender de qué se trata? Si aún no lo han hecho, los invito a darle ese clic, a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos contenido fascinante preparándose. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su deslumbrante sonrisa, se encuentra en el ojo del huracán mediático, no por un nuevo proyecto cinematográfico o una controversia amorosa, sino por una cuestión de salud que ha generado preocupación. Recientemente han surgido informaciones, rumores y algunas confirmaciones veladas sobre una enfermedad que podría estar afectando a la querida Demet. Y aquí en este espacio nuestro objetivo es traerles información de primera mano, analizada de forma clara y sobre todo, con el respeto que merece cualquier ser humano en una situación delicada. No estamos aquí para chismear, sino para entender, para informarnos y quizás para reflexionar sobre la fragilidad de la salud, incluso en aquellos que admiramos. Las primeras pinceladas de esta historia surgieron de manera sutil, quizás a través de comentarios en redes sociales, observaciones de su estado anímico o físico en eventos públicos, o incluso de filtraciones de personas cercanas. Al principio, como suele suceder, se trataba de especulaciones. ¿Está cansada? ¿Está bajo mucho estrés? Son preguntas normales que surgen cuando una figura pública parece distanciada o no en su mejor momento. Sin embargo, la intensidad de los comentarios y la recurrencia de ciertos temas nos llevaron a investigar un poco más allá. Y lo que encontramos sugiere que podría haber algo más sustancial detrás de estas observaciones. Se habla de una enfermedad, pero los detalles específicos no han sido confirmados oficialmente en su totalidad. Sin embargo, la constante mención de ciertos síntomas o condiciones ha puesto en alerta a muchos de sus seguidores y a la prensa especializada. Y es aquí donde debemos ser cautelosos pero directos. No estamos aquí para diagnosticar a nadie, ni para difundir pánico, sino para exponer la información que está circulando y contextualizarla. Una de las condiciones que se ha mencionado con mayor frecuencia, aunque de forma indirecta, es la posible afectación de su sistema nervioso o muscular. Esto podría manifestarse de diversas maneras, desde fatiga extrema hasta problemas de movilidad, o incluso dolores crónicos. Imaginen por un momento lo difícil que debe ser para una actriz, cuyo trabajo requiere energía, presencia escénica y, en muchos casos, un alto rendimiento físico, enfrentar una dolencia que limite estas capacidades. La exigencia del mundo del entretenimiento es brutal, con largas horas de rodaje, viajes constantes, presión mediática y la necesidad de estar siempre a punto. Sin embargo, la información más concreta y que ha encendido las alarmas se relaciona con un presunto diagnóstico que, de ser cierto, podría requerir un tratamiento prolongado y un cambio significativo en su estilo de vida. Se ha insinuado que podría tratarse de una enfermedad autoinmune, o alguna condición neurológica que afecte su bienestar general. Las enfermedades autoinmunes son particularmente complejas, ya que el propio sistema inmunológico ataca al cuerpo, generando inflamación y daño en diversos órganos. Esto puede ser una batalla invisible pero muy real, que consume energía y causa dolor. Otro aspecto que se ha sugerido es que esta enfermedad podría estar relacionada con el estrés o con factores genéticos. En el mundo de las celebridades, el estrés es un compañero constante. Las demandas de la fama, la falta de privacidad, las relaciones públicas, las expectativas, todo esto puede pasar factura a la salud física y mental. Y si a esto le sumamos una predisposición genética, la combinación puede ser explosiva. La gravedad de la situación radica no solo en la enfermedad en sí, sino en cómo puede impactar la carrera de Demet Özdemir. Ella es una actriz joven en el pico de su popularidad, con una carrera ascendente y una base de fans inmensa. Cualquier impedimento de salud significativo podría frenar o incluso detener temporalmente sus proyectos, lo que para un artista puede ser devastador. La incertidumbre sobre su recuperación y la posibilidad de recaídas añade un peso emocional considerable. Es importante destacar que, a pesar de la discreción de Demet y su equipo, la información ha trascendido, y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la salud de las figuras públicas.
A menudo las vemos como seres intocables, perfectos, ajenos a las dolencias que nosotros, los mortales, enfrentamos a diario. Pero la realidad es que también son vulnerables. Su exposición pública, sin embargo, a veces les exige mostrarse fuertes, incluso cuando por dentro están librando sus propias batallas. El silencio de Demet puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia para proteger su privacidad en un momento delicado, permitiéndole concentrarse en su recuperación sin la presión adicional del escrutinio público. O quizás simplemente aún está asimilando la noticia y buscando el momento adecuado para compartirla con su público. Cualquiera que sea la razón, debemos respetar su espacio y su decisión. Lo que sí es un hecho, y esto es lo que debemos destacar, es la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud. Si bien no tenemos los detalles exactos del diagnóstico de Demet, esta situación nos sirve como un recordatorio para todos de la importancia de prestar atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía. Un chequeo médico regular, una dieta equilibrada, ejercicio, descanso adecuado y, sobre todo, una gestión saludable del estrés, son pilares fundamentales para una vida plena. El impacto de este tipo de noticias en los seguidores es también algo digno de mención. Cuando admiramos a alguien, nos preocupamos por su bienestar. Los mensajes de apoyo que seguramente están recibiendo en redes sociales son un reflejo de ese cariño y admiración. Y es en estos momentos cuando la comunidad de fans puede ser una fuente de fortaleza, enviando energía positiva y mensajes de esperanza. Desde nuestro canal, queremos enviar un mensaje de profundo respeto y admiración a Demet Özdemir. Independientemente de la enfermedad que pueda estar enfrentando, su resiliencia y su talento son innegables. Esperamos sinceramente que reciba el mejor tratamiento y que pueda recuperarse por completo, volviendo a brillar en las pantallas como siempre lo ha hecho. Y si esta situación, lamentablemente, implica un descanso temporal, deseamos que tenga todo el apoyo necesario para afrontarlo. Consideremos esta situación como una oportunidad para ser más empáticos, tanto con las figuras públicas como con las personas de nuestro entorno que puedan estar lidiando con problemas de salud. A veces una palabra de aliento, una mano amiga o simplemente un oído atento pueden marcar una gran diferencia. La salud, en todas sus dimensiones, es un tesoro que debemos cuidar. En resumen, la información sobre la presunta enfermedad de Demet Özdemir ha generado preocupación y debate. Si bien los detalles específicos son escasos, la constancia de los rumores y las menciones a condiciones de salud importantes sugieren una situación que requiere atención. Esto nos recuerda la vulnerabilidad de todos, incluso de las estrellas, y la importancia de cuidar nuestra propia salud. Sea cual sea el diagnóstico, deseamos a Demet una pronta y completa recuperación. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de la salud de las celebridades? ¿Han experimentado ustedes mismos situaciones similares? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle ese generoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos informados y reflexionemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los mantendrá enganchados. Cuídense mucho.